realmente el componente de una nobleza lúgubre, barroca, que van con máscaras del carnaval, eso es un poco lo anecdótico. Sí que es verdad que popularizaron el carnaval de Venecia y las máscaras venecianas como una manera de que esta gente pudiera salir en público a las fiestas y a todas las celebraciones que se hacían en Venecia sin ser reconocido. Tiene una foto Rofredo Gaetani de Aragón a Lobatelli con Ivana Trump también. Fue su mujer. Después de ser la mujer de Trump, cuando se divorcian, Ivana se va con él. Un rastro entre la mafia italoamericana, con su particular presencia en Nueva York, Las Vegas, Atlantic City, con los casinos, con esta nobleza negra, esta nobleza italiana, es decir, los supervisores de estas mafias en última instancia. Que tienen de abogado las 7 familias Roy Cohn, que es el mentor de Donald Trump. El propio Papa veía que se estaban convirtiendo en un elemento de poder dentro de la Iglesia, con más poder que los cardenales. Es decir, como pasó un poco con los templarios, que era una amenaza tanto para el Papa como para el rey de Francia. Se dan cuenta que los jesuitas conspiran contra el absolutismo, conspiran contra las coronas, en este caso la de Portugal y la de España y la de Francia, que por lo tanto es un elemento de desestabilización social y política para la corona. Casa Aldobrandini, con una princesa italiana, Olimpia Anna Aldobrandini, se casó con David de Rothschild en los años 70. El heredero de la familia Gaetani, el conde Don Giovanni Gaetani, está casada con Ginevra Elkan, que es de origen askenazi. La entrada en juego de Castilla por un lado al oeste y al este de Aragón va a ser lo que haga que Venecia espabile y diga, bueno, pues tenemos que ir a Ámsterdam y a Londres y expandirnos un poquito. Si con ello tenemos que hacer un cisma en la cristiandad, es decir, escindirnos del catolicismo, fomentar la reforma y convencer a otros príncipes de que adopten pues un nuevo paradigma teológico, pero también incluso económico, lo hacemos. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Amigos, uno de los temas que más me han consultado a lo largo de los años es el de la nobleza negra veneciana, de todos los grupos de poder, de todas las sociedades secretas o discretas, de todas las redes de lobby de influencia mundial que a menudo se comentan. La nobleza negra es una de las menos conocidas, pero al mismo tiempo persiste la noción entre quienes gustamos de investigar estas cosas, que al mismo tiempo son muy, muy influyentes. Así que esa discreción podría resultar oportuna. Por tanto, he invitado a alguien que ya han visto múltiples veces en mi canal, que es un experto en estos temas, tanto de cuestiones esotéricas como de redes ocultas del poder. Su nombre es Pedro, de un gran canal español llamado Saliendo de la Caverna, que yo siempre se los recomiendo mucho. Y Pedro, quiero ir pero así directo al grano, luego llegaremos a los vínculos que tienen con los Clinton, con Trump, con figuras muy poderosas de la modernidad. Pero vamos a empezar desde el principio. ¿Quiénes son? ¿Cómo surgen? ¿Cómo construye su poder la nobleza negra? ¿En qué contexto y cómo evoluciona a lo largo de la historia? Muchas gracias en primer lugar, Nicolás, por invitarme a tu canal, Los Liberales, que es un canal que a mí, en habla hispana me gusta mucho, por su defensa de una alternativa al actual sistema abusivo fiscal y el modelo estatal, así como por las biografías, sobre todo para entender la trayectoria de determinadas figuras de la actualidad y del pasado. Vamos a ver, la nobleza negra es un término que solo en los últimos años, décadas diríamos, ha sido acuñada para hablar de la aristocracia, por así decirlo, del rancio abolengo desde el Renacimiento. El término oficial, si nos vamos al oficialismo, es decir, a lo que va a aparecer en los libros de historia, en la Wikipedia, cuando ponemos el término nobleza negra, nos cita a una aristocracia muy concreta que en un contexto muy coyuntural, que es la unificación italiana, proceso masónico revolucionario con Garibaldi por un lado y Cavour
Cavour, en el proceso de unificación italiana, hay una disputa entre una serie de aristocracias que se mantienen fieles al Papa y otras que se adhieren al nuevo modelo estatal. De un Estado italiano, que nunca había existido un Estado italiano, siempre eran principados, pequeñas ciudades-Estado. Esa nobleza adhiere al Estado frente a la que se mantenía el Papa, pues es tipificada de esa manera. Pero ella, digo, es un término que da lugar a error. Porque la nobleza negra deriva de la nobleza veneciana. No sé, yo esto alguna vez lo he hablado con Jorge Guerra, que lo ha investigado bastante, no es que se llame nobleza negra porque vistan de negro, sino porque eran gente, o porque sean... O sea, porque era un tipo de nobleza que queda marcada y señalada e incluso excomulgada por el Papa. No recuerdo ahora el nombre qué Papa es, pero hay un Papa que les excomulga con el llamado interdicto de Venecia. Y entonces esta nobleza, bueno, pues empieza un poco a escindirse del Vaticano y de todo lo que representaba el mundo medieval. En ese sentido son los precursores de la modernidad, es decir, son los primeros que se saltan el índice de libros prohibidos, el códex que había creado el Vaticano de un índice de libros prohibidos. Ellos empiezan a publicar obras pues de todo tipo, gnósticas, neoplatónicas, cabalísticas, empiezan a dar aire a determinados escritos del rosacrucismo, empiezan a dar aire a la Reforma con las imprentas que estaban en manos de Venecia. Y yo siempre destaco que realmente el componente de una nobleza lúgubre, barroca, que van con máscaras del carnaval, eso es un poco lo anecdótico. Sí que es verdad que popularizaron el carnaval de Venecia y las máscaras venecianas como una manera de que esta gente pudiera salir en público a las fiestas y a todas las celebraciones que se hacían en Venecia sin ser reconocido, porque eran gente que tampoco tenía tan buena prensa en Venecia. Ellos tenían un sistema de espionaje. Así que esto de la discreción absoluta y de ocultarse viene desde hace tiempo. O sea, digamos que son muy duchos en mantener el bajo perfil. Sí, correcto. O sea, ellos siempre han querido estar en un segundo plano y no han querido trascender a la opinión pública. Sí, mira, fue el famoso interdicto de el Papa Paulo V en 1606 bajo el Dux Leonardo Donato. Pero bueno, aquí hay una figura que destaca, que es Paolo Sarpi, que es el primero que representaba un poco al clan de los Giovanni frente a los Vieci. Es decir, los Vieci era como los viejos, la gente vieja, la gente que estaba un poco, que quería templar gaitas con el Vaticano, y los Giovanni son los gente joven que a finales del siglo XVI, principios del XVII, aboga por mudar el capital financiero veneciano a otras latitudes más al Atlántico. Vamos a ver, si nos retrotraemos un poco al génesis de Venecia, aunque ya entramos un poco también en la especulación, podríamos decir que es en un contexto de colapso del Imperio Romano, aquellas familias patricias de comerciantes que no se sentían seguras en Roma por la presencia goda y ostrogoda, deciden ir a los manglares de Venecia en el Adriático porque era un lugar inexpugnable y estaban más cerca del Imperio Bizantino, que se había librado de las invasiones, ¿no? Estaban más cerca del Imperio Romano de Oriente, que sobrevive. Y porque estratégicamente, si bien Roma va a entrar en decadencia a lo largo de los siglos VI, VII, VIII, incluso Rávena va a tener más preponderancia a un nivel religioso, el poder comercial, es decir, el poder del capital, es decir, la rama comercial capitalista va a salir de Roma, va a salir de Rávena, que va a ser el centro del poder religioso, y va a estar en Venecia. ¿Por qué? Porque Venecia está al final de la ruta de la seda. Era un paso natural por el que entraba la ruta terrestre de la seda desde Oriente. Venecia, durante toda la Edad Media, se va a llevar muy bien con el Imperio Romano de Oriente, Bizancio, hasta que en un momento dado, durante las cruzadas, bueno, pues ahí, aprovechando la coyuntura, mercenarios venecianos entran en Constantinopla y saquean mucho. De hecho, se llevan el famoso León de San Marcos y un montón de riquezas que van a ir también a la Catedral de San Marcos, se las llevan de Constantinopla. Y luego van a jugar a varias bandas a partir de la caída de Constantinopla con los turcos. Van a hacer pactos con los turcos, entonces van a jugar un poco, por un lado, a ir de cristianos o de católicos en este caso, pero también por intereses comerciales a coquetear con los turcos. Su monopolio siempre va a ser el tema comercial. Sus armadas van a ser de alquiler. Sus ejércitos van a ser mercenarios. Van a ser una potencia no tanto militar como financiera y comercial. Comerciantes y banqueros. Entonces, ese es un poco el origen de la República de Venecia, a imitación de la antigua República Romana, con su Senado,
con su Consejo de los 10, con su Dux, que es una figura como una especie de presidente de la República, y con un modelo de banca central que, durante el Renacimiento va a ser sobre todo dos bancos, el Banco del Giro y el Banco de Rialto, que van a tener luego su homólogo con la creación del Banco de Ámsterdam y luego posteriormente, a finales del siglo XVII, casi XVIII, con la creación del Banco de Inglaterra. Así a grosso modo, lo que te estoy diciendo. Lo que pasa es que luego van a entrar en conflicto, porque obviamente al caer Constantinopla, pues mucho de ese saber intelectual y de esos conocimientos van a ir a Italia y van a ir a Florencia, y van a haber familias que se posicionen a favor del papado y otras en contra. Por ejemplo, familias más a favor del papado, pues van a estar familias como los Medici en Florencia, los Borgia, que van a estar con peso y van a ser papas de origen aragonés, y otra serie de familias que no van a posicionarse a favor de Venecia. Entonces, en estas guerras internas, contexto, por ejemplo, en la época de Julio II, el Papa Julio II, donde los estados pontificios es un estado más, pues Venecia va a jugar un papel incluso en oposición al papado. Simplemente porque llega un momento en el cual no pueden colocar a sus papas las familias de Venecia. Familias como los Aldobrandini, familias como los Colonna, familias como los Pallavicini, entonces estas familias, los Orsini, entonces este tipo de familias, al no poder colocar a sus hijos como papas, pues van a entrar en otro tipo de conflictos, porque ya no van a tener el monopolio religioso, entonces van a tener que entrar en guerras comerciales, y sobre todo lo que más les va a doler es que en esa pelea entre diferentes familias, por ejemplo, al norte en Milán, los Visconti contra los Sforza, los Medici contra los Pazzi, que hay un famoso atentado de los Pazzi contra los Medici, y en Venecia no van a poder competir con la llegada de una nueva potencia que es Castilla y Aragón unidas por la toma de Nápoles. Sobre todo ya Castilla en la exploración del Atlántico, abriendo rutas en la conquista de América, Portugal abriendo rutas por el Cabo de Buena Esperanza, por África, pero lo más interesante va a ser Aragón, que va a empezar a expandirse por el Mediterráneo, Córcega, Cerdeña, Sicilia, llegan hasta Grecia. Por supuesto, Aragón se va a hacer con el reino de Nápoles. Carlos V, en un momento dado, decide conquistar Italia y intenta por todos los medios subir más allá de Nápoles, incluso llegar hasta Roma. De hecho, llega y saquea Roma cuando se entera que se ha creado a instancias de Venecia una alianza entre el Papa, entre Francisco I de Francia, entre Venecia, contra la hegemonía de España en Nápoles, y se va a llamar la Liga de Cognac. Entonces, la entrada en juego de Castilla por un lado al oeste y al este de Aragón va a ser lo que haga que Venecia espabile y diga, bueno, pues tenemos que ir a Ámsterdam y a Londres y expandirnos un poquito. Si con ello tenemos que hacer un cisma en la cristiandad, es decir, escindirnos del catolicismo, fomentar la reforma y convencer a otros príncipes de que adopten pues un nuevo paradigma teológico, pero también incluso económico, lo hacemos. El Banco Central, el concepto de banca central privada, bueno, pues es un invento veneciano. Es verdad que antes había habido otras potencias de banqueros, es verdad que había habido los templarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Venecia es la que empieza a llevar la batuta en el mundo moderno, en la ciencia, con la creación de un modelo más empirista y materialista, del que va a ser precursor esta figura tan poco estudiada, que es Paolo Sarpi, y el culmen de eso, que va a ser un siglo después, va a ser la creación de la Royal Society de Londres, con ese nuevo modelo newtoniano, ese nuevo modelo científico. Influidos por Paolo Sarpi vamos a tener nada más y nada menos que... Nullius in Verba, ¿no? Entonces, este hombre, hasta ahora me has dicho que la nobleza negra veneciana logró penetrar en la conquista de América, en la creación del Banco de Inglaterra, que fue la Fed, fue mucho más que la Fed durante el siglo XIX, que la actual Reserva Federal de Estados Unidos, la fábrica de libras esterlinas de la era en la que el Imperio Británico dominaba una tercera parte del planeta, ¿verdad? El Imperio Británico, desde mi punto de vista, se hace con el control del globo a partir de fin de las guerras napoleónicas, con el Congreso de Viena, que sienta las reglas de juego de lo que va a ser el colonialismo del 19. Pero ya la idea de Imperio Británico ya está en John Dee, el asesor barra astrólogo, barra agente diplomático, etcétera, agente de inteligencia diplomático, astrólogo, de la reina Isabel I de Inglaterra, que es un poco el que la va a convencer de que muera virgen, de que no tenga descendencia, porque la rama veneciana en Inglaterra quería gobernar con los Estuardos. ¿Por qué? Porque los Tudor, que habían
provocado ya ese primer cisma con Enrique VIII, con el famoso divorcio y luego, bueno, pues la ejecución de Ana Bolena, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Estuardo, Jacobo, este rey, como estaba emparentado, por un lado, era nacido en Escocia, pero con una madre que era prima de Isabel, unía por primera vez bajo su reinado Inglaterra y Escocia. Entonces les interesaba a esta aristocracia de origen veneciano tener a un rey que uniera las Islas Británicas, para empezar Escocia e Inglaterra. Por eso promueven a los estuardos. Ese es un poco el tema. Ahí hay una facción, incluso se crea un partido, el partido veneciano. Shakespeare hace muchas referencias a Venecia en esa época porque estaba de moda. Ahí tenemos la figura de Francesco Sorsi, que es un agente veneciano que va a ser muy amigo de Robert Cecil, que va a ser el principal precursor de ese puente financiero. Ojo, porque el apoyo de Venecia no va a ser con armas, no va a ser con soldados, sino va a ser con capital. Un poco por ahí van los tiros. Te decía antes que Paolo Sarpi llegó a influir incluso, y lo citan, y en figuras tan relevantes como Thomas Hobbes, el teórico del Estado moderno. Te quiero hacer una pregunta. Una alianza que a mí siempre me llamó la atención fue la que compra el grupo Pearsons, los Rothschild y los Agnelli, que son los editores de The Financial Times y de The Economist, esta revista mundialmente famosa por análisis tan agudos, incluso visuales, que creo que eso es lo que más la ha masificado, pues es una revista de ejecutivos, pero ha sido masificada en la cultura de masas y ha sido considerada profética precisamente por las tapas. ¿Esa sociedad tiene algo que ver con la nobleza veneciana? ¿Los Agnelli pertenecen a la nobleza veneciana? El caso Agnelli, que es el presidente de la Fiat, pues sí, comparte una mezcla con nobleza negra, pero también tiene un origen, por así decirlo, askenazi. Vamos a ver, por ejemplo, el que fue jefe de la familia Agnelli era John Elkann. Él, por ejemplo, en 1997 fue el heredero elegido de su abuelo materno, Gianni Agnelli. Entonces, los Agnelli están emparentados a través de Lavinia Borromeo con una familia de origen de la nobleza negra, que es la Casa Borromeo, de bastante tradición en Italia. Y al mismo tiempo también están emparentados con la Casa Saboya, a través de la princesa María Gabriela de Saboya, que bueno, pues se casó con una figura de origen askenazi, que era Robert de Balcany, que bueno, pues fue una figura bastante conocida en la aristocracia española, incluso fue amigo del rey Juan Carlos I. Entonces, el origen entre la nobleza negra y los matrimonios con esta gente de origen askenazi, pues se remontan a bastante tiempo. No hay que olvidar que, por ejemplo, vamos a ver, la casa Aldobrandini, con una princesa italiana, Ana Aldobrandini, se casó con David de Rothschild en los años 70. El heredero de la familia Gaetani, el conde Don Giovanni Gaetani, está casada con Ginevra Elkann, que es de origen askenazi. Es decir, entonces, ya te digo, por ejemplo, el príncipe Domenico Napoleone Orsini también está casada con una persona de origen askenazi, que es Martine Barnheim Orsini, hija de Antoine Barnheim, un banquero de este origen. Entonces, para mí, siempre esta gente de origen askenazi van a ser un poco el testaferro, la pantalla sobre la que se van a apoyar y se van a emparentar con ellos, pero siempre la nobleza negra va a tener un peso mayor. Lo que pasa es que prefieren tener a esta gente que dé la cara. En este caso, por ejemplo, siempre se habla de los Rothschild, pero no se habla como los creadores del Banco de Inglaterra en 1690 a finales del siglo XVII, pero nunca se va a hablar de la gente que está más allá de ellos. Pero obviamente esta gente se ha casado con ellos, pero siempre van a ser nobleza de segunda fila. Obviamente les van a dar títulos de aristocracia. Les dieron la baronía, los barones de Rothschild. Pues sí, tienen un título nobiliario, pero van a ser siempre, pues eso, cripto-askenazis de corte, es decir, gente de la corte. No van a ser en origen la aristocracia italiana. Lo que pasa es que van a estar ahí siempre presentes. Por ponerte un ejemplo, o sea que sí que hay una conexión entre ese mundillo, ¿vale?, que es el mundo visible y que no representa ni mucho menos a una religión concreta, porque ellos mismos, en este caso los Rothschild, no son practicantes, les da igual la Torá, vamos, que es que eso es solo una fachada, es decir, ellos están más interesados pues en la vieja astroteología, el viejo ocultismo, en la cábala, en la astroteología, a nivel de creencias, entiendo yo, pero no en la Torá, por mucho que ellos fueran precursores de un estado secular en Oriente Medio y dieran la cara, aunque fue el Imperio Británico, los acuerdos de Balfour.
Pero para mí, en mi opinión, una cosa es quien firma los cheques y quien está de testaferro a nivel de contabilidad y de finanzas, y otra cosa es la gente que hace las reglas de juego, que está más allá de dar la cara y firmar los cheques a nivel financiero. No sé si me he explicado. Te has explicado bastante bien. ¿Cómo sigue la trama? La trama, la trama de la nobleza negra, Sí. en general, vale. Bueno, pues yo, desde mi punto Por de ejemplo, vista... ¿cómo entran a los Estados Unidos? Vamos a ver, los Estados Unidos, desde mi punto de vista, y esto creo que lo he dicho en tu programa alguna vez y en otros sitios, para mí, la Constitución de 1776 es una constitución genuina. Los padres fundadores de Estados Unidos son gente genuina. Es un estado de origen puritano. O sea, Mira, esta vez te lo voy a tener que discutir. Perdón, Pedro, no te ofendas. No. O sea, para mí... Yo, por un lado... Hay alguna influencia, por ejemplo, Hamilton ya intenta poner una banca central privada, es verdad. Hamilton era un psicópata. Sí, él intenta. De hecho, tú sabes que murió retando a duelo a no me acuerdo quién, a un vicepresidente. Hamilton fue el primer secretario del Tesoro, es ideólogo del proteccionismo y los aranceles norteamericanos, agrarista, y además su federalismo era lo contrario al federalismo, o sea, quería un gobierno central fuerte tirando a despótico, cosa que el presidente Washington, que era su jefe, bien que lo practicó, por ejemplo, yendo a buscar con el ejército a la esclava que se le escapó y mutilándola como castigo. Jefferson violó sus esclavas y era un tipo que vivía dando lecciones de pureza moral y tenía a las esclavas de concubinas y las violó y además se arruinó, era pésimo en los negocios y escribía contra el sistema capitalista. No sé si sabías eso, pues yo no sé a qué mente descabellada se le ocurrió poner a Jefferson como uno de los padres del liberalismo. Está bien que era bastante hipócrita, pero hablaba en contra de la sociedad de clases europea y hablaba a favor de mantener una sociedad agrícola de terratenientes, o sea, el neofeudalismo en el que vivían. O sea, era una pandilla de delincuentes, puede ser un documental sobre el origen secreto de los Estados Unidos para el 4 de julio, y el único que se salvaba, Pedro, perdón, me has tocado un tema que amo y tengo ahí todos los volúmenes, Concebido en Libertad, tengo la de Garrett, tengo de todo tipo de historias de Estados Unidos, de distintos autores, de distintos enfoques, era Thomas Paine, o sea, el gran hombre de esa gesta era el gran Thomas Paine, crítico de la edad de la... Sí. Cuando me refiero que son genuinos, me refiero que no hay una voluntad de prolongar el Imperio Británico en esas tierras. Es decir, no, yo entiendo. Que son apoyados por dos monarquías. Ojo, no hay que olvidar que es apoyado por dos monarquías católicas, la monarquía francesa de los Luises Borbones y la monarquía española de Carlos III, también Borbones. Y es para quitar poder a Inglaterra y por venganza de una serie de atropelías que le había hecho Inglaterra a Francia en las colonias en el Canadá y a España con la piratería. Y va a haber una venganza luego de Inglaterra por este apoyo tanto de Francia como de España a la independencia de las colonias. Sí, pero llegó tarde igual el apoyo francés. Más allá de eso, tienes razón, claro que lo apoyaron los Borbones y claro que querían desestabilizar a Inglaterra. Sin embargo, observa cómo surge la doctrina Monroe. La doctrina Monroe del canciller de Jefferson, James Monroe. Jefferson, que tenía esa noción nobiliaria a la que no quería renunciar, le decía esto de Napoleón. Él le compró Luisiana, no le pagó lo que habían acordado, y la promesa era, bueno, vamos a librar nuestra guerra contra los ingleses en América, que de hecho violan un principio constitucional básico, que era que solamente iban a defenderse de ataques extranjeros e intentan invadir Canadá. Son las guerras anglo-estadounidenses de 1812 que pierden o salen en tablas, porque los ingleses estaban concentrados en el frente europeo con el dolor de cabeza de Napoleón y con ahí unas dotaciones residuales aplacaron a los yanquis en Canadá. Pero pactaron que los yanquis iban a poder expandirse, los estadounidenses iban a poder expandirse hacia Centroamérica, hacia los territorios españoles que Inglaterra no tenía en su poder. Y ese es el nacimiento del imperialismo americano, muy temprano. El mismo Jefferson, que cuando a Paine le prenden fuego la casa, ¿tú conoces ese episodio? Thomas Paine, que era un imprentero inglés hijo de cuáqueros, que entregó la vida y su imprenta entera, que escribió El sentido común, que fue el gran bestseller mundial del siglo XVIII, y lo repartió por todo Estados Unidos, la gran inspiración de los revolucionarios, de la gente que tomó el fusil para liberarse del yugo británico, el hombre más buscado de Inglaterra durante décadas, el gran Thomas Paine, que también luego luchó en la Revolución Francesa, contra los Borbones, pero luego al luchar contra los jacobinos lo encarcelan. O sea, un aventurero que siempre le iba mal, pobre,
Él es el genuino padre fundador de Estados Unidos y Rudolph Rocker le hace honor en Pioneers of American Freedom, Pioneros de la Libertad Americana, no sé si conoces ese gran libro, donde igual lo trata demasiado bien a Jefferson, pero después están Thoreau, están Spooner, están grandes figuras, y está claro Thomas Paine. Pero Thomas Paine, claro, él lucha de esa forma, tenazmente, porque quería un país sin esclavitud, porque quería un país con libre comercio, porque quería un país sin desigualdades como las que había, claro, entre el dueño de esclavos Jefferson y los esclavos de Jefferson, o el dueño de esclavos Washington y los esclavos de Washington. Y fundamentalmente quería la libertad de expresión y de conciencia, que se supone que es un pilar de Estados Unidos y jamás se respetó. Y cuando él publica La Edad de la Razón, él que decía mi mente es mi templo, mi patria es el mundo entero y mi religión es hacer el bien, es una gran crítica deísta, porque Paine cree profundamente en Dios, pero es una gran crítica a la religión organizada, cristianismo, judaísmo, islam, reinvenciones constantes de la antigua veneración al sol, le prenden fuego a la casa los locos puritanos que le debían su libertad, ¿sabías? Y Jefferson, él le escribe a Jefferson, y Jefferson, que ya era un alto funcionario, le dice, bueno, Thomas, yo creo que ya deberías tomarte unas vacaciones en Europa. O sea, es muy representativo de lo que son los Estados Unidos. Perdona, Pedro, tenía que comentarlo. Adelante, disculpa la interrupción. Sí, claro, me refería a Estados Unidos, obviamente, tiene sus vicios y obviamente los padres fundadores de Estados Unidos, muchos de ellos tenían esclavos, lo cual es una contradicción decir, me quiero emancipar de la famosa metrópolis de Londres que me esclaviza, pero yo quiero tener esclavos, es un poco contradictorio. Pero hablo a nivel sobre el papel. La Constitución y la voluntad de que el Imperio Británico no haga interferencias, yo pienso que es genuina. ¿Qué pasa? Que la masonería en la que se inicia toda esta gente, Franklin, París, creo que se llama la Logia de las Siete Hermanas, todas estas, Lafayette, otro masón francés que les va a ayudar, militar, toda esta gente forma parte de un contexto de ilustración, de iluminismo, donde la masonería continental, ojo, es inofensiva a nivel monárquico, a nivel no hay ese componente revolucionario jacobino aún. Entonces, por eso hay gente que no le cuadra que como dos países católicos apoyen una república. Y además dos países con monarquías absolutistas, frente a otra monarquía parlamentaria en teoría, como era la de Inglaterra. Bueno, pues esto se explica porque la masonería que va a apoyar francesa y española, representada, encarnada en gente como Covarrubias, Conde de Aranda en España, el Conde de Cabarrús, toda esta gente que van a ser los mismos que expulsen a los jesuitas de España, eran un tipo de masonería que aceptaba católicos y era promonarquía absoluta. ¿Qué pasa? Aquí va la tesis de, un masón escocés que se llama John Robinson, que luego va a ser un poco, que se va a basar mucho en la correspondencia también entre Adams y Jefferson y en otra serie de escritos, Abate Barruel, etcétera, que sugiere que la jugada fue la siguiente. Cuando los jesuitas son expulsados por Carlos III, por lo que están haciendo en el Paraguay, con las reducciones guaraníes, y no solo en Paraguay, sino también en Perú, que están creando pues una especie de repúblicas dentro de los virreinatos. Y lo que están haciendo en Francia, que se están infiltrando en toda la administración, se están metiendo en la judicatura. Ahí hay un incidente, se llama el incidente de la Cadier, que es una muchacha que es abusada por un sacerdote jesuita, que luego se refugia primero en los tribunales clericales para protegerse de los tribunales civiles, pero es que cuando la autoridad quiere, en este caso del rey, hacer la investigación de qué ha pasado, descubren que los tribunales civiles, es decir, los tribunales no religiosos, también hay jesuitas sin sótano. Entonces, se dan cuenta que los jesuitas conspiran contra el absolutismo, conspiran contra las coronas, en este caso la de Portugal, y la de España y la de Francia, que por lo tanto son un elemento de desestabilización social y política para la corona. Ya había habido en España un incidente no muy conocido, que es el motín de Esquilache, donde Carlos III... Donde están involucrados los jesuitas. Claro. El motín de Esquilache, que supuestamente que es por la vestimenta, por llevar capa, por una serie de reformas, Carlos III se le ocurre en esa época, que hasta entonces a ningún rey se le había ocurrido, decir que trabajar no es indigno, que no es un motivo de vergüenza el trabajo remunerado. Y eso en España fue un escándalo.
en la época, en el siglo XVIII. Bueno, pues por esta serie de cosas y una serie de pequeñas reformas, tampoco iban a quitar privilegios al clero, ni siquiera se estaba hablando de abolir la Inquisición, ojo, unas pequeñas cositas, pues ya los jesuitas movilizaron a las masas y poco menos que a asaltar el Palacio Real. Entonces, bueno, Schillace era el ministro, de origen italiano, dimite. Carlos III a partir de ese momento recibe las instrucciones de un aristócrata de Nápoles, Tanucci, y se da cuenta y llegan a la conclusión, tanto Carlos III como Tanucci, de que los jesuitas están más allá del catolicismo y son un elemento apátrida, internacionalista, conspiran contra el absolutismo y bueno, pues que hay que expulsarles. Y ya el Papa Clemente XIV les disuelve, porque ya el Papa estaba a favor de disolverles. El propio Papa veía que se estaban convirtiendo en un elemento de poder dentro de la Iglesia con más poder que los cardenales. Es decir, como pasó un poco con los templarios, que eran una amenaza tanto para el Papa como para el rey de Francia. Felipe el Hermoso, en tanto eran banqueros, pero también tenían una flota de barcos, pero además que tenían más castillos que el rey. Es decir, eran un elemento de rivalidad con el poder tradicional del antiguo régimen. Y al ser expulsados de España, Portugal y Francia, la tesis de John Robinson es que vuelven disfrazados de Illuminatis de Baviera. Esta figura, Adam Weishaupt hizo un gran programa analizando la figura de este controvertido personaje de la Universidad de Ingolstadt en Baviera, que prácticamente abogaba por la disolución un poco de todo lo establecido anteriormente, incluyendo abolir la propiedad, etcétera, etcétera. Bueno, pues la tesis de John Robinson es que estos Illuminatis... Los Illuminatis originales. Claro, los Illuminatis de Baviera, perfectibilistas o alumbrados, esta gente, para la tesis de John Robinson, que son los jesuitas disfrazados de nuevos ropajes iluministas, si se le quiere llamar ilustrados, pero que eran los viejos jesuitas, con nuevos ropajes seculares y laicos para infiltrar las logias masónicas de Europa. Menos de Inglaterra, ojo, pero sí las del resto de Europa, que estaban un poco andando ya por libre. Sí, había una masonería regular, oficial, monárquica, anglicana, que era el rito de York, que es en Inglaterra, pero estaba ya amaneciendo una nueva masonería que luego ya se formalizaría en el rito escocés antiguo y aceptado, que es esa masonería especulativa e irregular. Y esta es la masonería que van a infiltrar los Iluminados de Baviera, donde John Robinson ve la mano jesuita. Y convertirían esa masonería inocente, inofensiva, que acepta católicos, incluso acepta la monarquía, por una masonería republicana, jacobina, que va a poner la guillotina, y que va a ser la masonería que inspirará, pues eso, el asalto a las Tullerías, la toma de la Bastilla, etcétera, etcétera. Y esa es la tesis, la venganza de los jesuitas, pero con la mano oculta de Inglaterra, contra los reyes de Francia por haberse atrevido a apoyar la independencia de las colonias. Ese sería un poco el origen. España, obviamente, con las guerras napoleónicas no va a poder defender los virreinatos, y también los jesuitas van a apoyar esas independencias de los virreinatos en colaboración con Inglaterra. Hay una historiadora hispanista mexicana, Cristina Torales Pacheco, tiene un libro al respecto de cómo los jesuitas dan mapas para fomentar la independencia de México, ayudan a Miranda y sobre todo desde las misiones ponen a los indígenas a favor. Porque al fin y al cabo los que tenían contacto con los indígenas, los que estaban en las misiones, los que tenían acceso a ellos, los que podían también de mejor manera adoctrinarles o volverles a favor o en contra de la corona o a favor de otra potencia, eran los jesuitas. Luego otro libro que voy a recomendar, ya que estoy aquí, es un libro que se llama Tempestad en el tiempo de las luces, la extinción de la Compañía de Jesús, de Enrique Jiménez López, que es un catedrático español. Es un libro bastante académico, pero aún así se atreve a decir que, cierto o no, la élite local de España, Portugal y Francia de esa época consideraba a los jesuitas los verdaderos conspiradores, no la masonería. La masonería será infiltrada, pero en esa época la masonería no era vista como un elemento subversivo en España, Portugal y Francia. Era visto la Compañía de Jesús, siendo supuestamente católicos, siendo supuestamente el brazo de la Contrarreforma, etcétera, etcétera. Ahí habría que hablar de por qué los jesuitas han jugado a dos bandas durante toda la modernidad y qué papel han tenido con la nobleza veneciana. De hecho, es muy curioso que hay un historiador que es Rodolfo Terragno, que explica cómo los jesuitas, cuando son expulsados, solo les acoge
Les acogen Federico el Grande en Prusia y van a ayudarle a crear el modelo de educación prusiana, que va a ser una educación basada en la memorización, etcétera, etcétera. Y luego Catalina de Rusia, Catalina la Grande en Rusia les va a acoger. Y Inglaterra. Inglaterra, siendo un país anglicano, protestante, pues unos jesuitas que iban a Cádiz y no les dejan, cuando ya son, en los virreinatos hay una primera expulsión del Perú, intentan entrar en Cádiz y en el puerto de Cádiz no les dejan entrar, entonces se van a Inglaterra y en Inglaterra sí les reciben. Entonces, ese interludio entre la expulsión 1764 en Francia, 1767, creo recordar en España, hasta que son restaurados en el siglo XIX a partir del Congreso de Viena, 1813, ahí en ese periodo de tiempo es cuando los jesuitas van a jugar ese papel de infiltración. Y de hecho, en las cartas entre Adams, Jefferson, etcétera, se cita que cuidado con estos iluminados de Baviera, porque esta gente es más peligrosa incluso que Napoleón, esta gente puede infiltrar la masonería norteamericana, esta gente revolucionaria, esta gente quiere acabar con no ya el viejo régimen, sino con la civilización, así lo dicen. Y luego hablan mucho de los jesuitas que podrán infiltrarse como profesores, sin sotana, artistas, intelectuales, etcétera, etcétera, en Estados Unidos, sobre todo Quiero mencionar que Maryland. estamos a punto de publicar un documental sobre todo esto. Así que estén muy atentos, amigos. Bienvenidos a su apoyo a través de Superchats y Patreon también para financiarlo, pero estamos a nada. O sea, en este mes de junio vamos a publicar el documental de los jesuitas. Bueno, Pedro, atento con el micrófono y adelante, sigue. Vamos aproximándonos al siglo XX, si te parece, con la nobleza negra y sus andanzas. Por supuesto, sí. Hombre, yo sobre todo explicaría que la recreación de la Reserva Federal es una obra que se intentó durante todo el siglo XIX, pero hubo varios presidentes, se oponían, uno de ellos fue Andrew Jackson, y que finalmente va a culminar en la Reserva Federal en la época de, creo que era Woodrow Wilson, y que ahí va a ser la mano de la City de Londres, es decir, federal, pero con familias de industriales que les van a dejar ser banqueros, en tanto sirven de testaferros a la mano de la City de Londres y de los banqueros que están en la City de Londres. Y ese es, para mí, el origen de la Reserva Federal norteamericana. En el fondo es una copia de copias de este viejo modelo de banca central privada, con una república endeudada, con una deuda pública, con este banco privado que emite la moneda con un interés que va endeudando la hacienda pública de ese país. Por lo tanto, ya es una nación viciada de base. Igual que Estados Unidos, por ejemplo, contrajo una deuda ya de base, tengo entendido, en tanto la independencia se costeó con dinero de potencias extranjeras, e igual que los virreinatos, cuando se independizan, con todos estos, ¿no? Bolívar, todos estos libertadores, pues lo van a hacer con un capital que les va a endeudar con la metrópolis. Pero bueno, no me quiero... Sí, adelante, vamos al siglo XX. Ahí hay mucho de qué hablar, porque es que se viene la Reserva Federal. Tú conoces muy bien el papel de Cecil Rhodes, que con las famosas becas Rhodes que saca ahí del colonialismo que le deja la Inglaterra, sí. Porque Inglaterra siempre jugaba eso de tener corsarios, ¿vale? Que tienen patente de corso, entonces les dejan hacer tropelías, pero sirves a la corona británica. Entonces, la colonización poco a poco de Inglaterra no va a ser solo vía financiera con la Fed, también va a ser vía think tanks, la Round Table, Trilateral Commission, Consejo de Relaciones Exteriores, etcétera, 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 y a través de las becas estas en las universidades norteamericanas. Universidades, por cierto, muy vinculadas a la Compañía de las Indias Orientales, al tráfico de opio, etcétera, 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 sobre todo la Universidad de Yale. Y ahí teníamos que hablar de Skull and Bones, que es otro vivero de jóvenes líderes y políticos a derecha, izquierda, republicanos y demócratas. No nos sorprende que ahora el nuevo presidente, bueno, no, ya no es nuevo, ha estado en otro mandato, diga que, bueno, que no ve mal ser parte de la Commonwealth. Ahí lo dejo. El sueño de Rhodes, la élite angloamericana, sus becas de las cuales fue beneficiario Clinton, por cierto, que estudió en Georgetown, Universidad Jesuita. Cecil Rhodes, genocida, racista, despiadado, socialista fabiano en sus inicios, gobernador de la colonia El Cabo, que fue premiado con Rhodesia, que es la actual Zimbabue y Zambia. Diseñó el primer sistema de apartheid, que luego le copian los Boers cuando se independizan de Inglaterra, y aspiraba a fusionar el imperio transatlántico, fusionar Londres con Washington, cosa que por las investigaciones de Nicolás Martínez Laje en terapia liberal
podemos concluir que está bastante cerca de realizarse, ¿verdad? Hay un autor, yo supongo que le conocerás, porque siempre hemos hablado de Sutton, pero hay otro que es de la Universidad de Georgetown, los jesuitas, Carol Quigley, que tiene The Anglo-American Establishment, que es una obra donde habla de ese establishment que parte de la City de Londres. Tragedy and Hope es la obra más conocida, Tragedia y Esperanza, pero The Anglo-American Establishment habla precisamente de eso, de esos vasos comunicantes entre el MI6, MI5 y la CIA, entre los think tanks Chatham House, por ejemplo, con la Royal, no me acuerdo cómo se llama, el equivalente al Consejo de Relaciones Exteriores, pero en Inglaterra, la Royal de International Affairs, creo que se llama, o no recuerdo ahora, pero vamos, por ejemplo, recuerdo mucho que hablaba de un think tank que se llama la Pilgrim Society, la Sociedad de los Peregrinos, la Round Table que ya hemos hablado, pero luego había otros, o sea, el Consejo de Relaciones Exteriores, pero había otros más y los ponía en un todo, es decir, no distinguía entre Inglaterra y Estados Unidos. ¿Y cómo transcurre la nobleza veneciana del siglo XX hasta llegar a conectarse con Clinton y Trump? Pues desde mi punto de vista, esta nobleza ya no es veneciana, porque ni siquiera vive en Venecia, pero bueno, tiene ese origen ahí, va a empezar a internacionalizarse, va a empezar a ver el mundo como un campo de juego más amplio y a través del colonialismo se va a expandir. Obviamente, la avanzadilla, ya que el Imperio Británico era supuestamente el brazo enemigo del protestantismo, la va a hacer a través de los jesuitas. Es decir, los jesuitas ya habían hecho un allanamiento del camino con su presencia en la India, con su presencia en Sudamérica, con su presencia en Japón, con su presencia en Canadá. Pero cuando con la Primera Guerra Mundial, al desaparecer los imperios como potencias, la mayoría de colonias van a desaparecer. Alemania tenía colonias en África, etcétera. Entonces, el campo va a estar cada vez más abierto para que ya no sea una colonización al estilo decimonónico, con militares, funcionarios, etcétera, ahí protegiendo las minas de cobre o de diamantes o de lo que sea. No, ya va a ser una colonización financiera. Va a ser apoyar a dictadores que acepten la deuda pública de sus países, de sus naciones, que garantice los intereses económicos de las corporaciones y multinacionales de Inglaterra y de Estados Unidos, o de la British Petroleum, o de la General Motors, o de lo que sea. Y la nobleza negra va a jugar un papel de vigilante, de supervisión, de supervisor. La presencia en Estados Unidos de la nobleza negra se ha dejado notar fundamentalmente en 3 lugares: Nueva York, Washington y Los Ángeles. Los Ángeles, por ser el panorama cultural, intelectual y religioso, por lo tanto, al fin y al cabo la cultura y la religión, de cierta manera, para esta gente va unida, porque a través de la cultura y de los medios de masas infunden su religión o su visión de cómo es el mundo. Nueva York, porque es el centro financiero y está conectado, es el pulmón que lubrica la maquinaria, y conectado con la City de Londres, igual que la City de Londres tiene su conexión también con Hong Kong y con puntos clave del panorama financiero internacional. Nueva York es clave. De hecho, Nueva York, donde están las 7 familias del crimen organizado, podemos ver una huella, una hoja de ruta, un rastro entre la mafia italoamericana, con su particular presencia en Nueva York, Las Vegas, Atlantic City, con los casinos, con esta nobleza negra, esta nobleza italiana, es decir, los supervisores de estas mafias en última instancia. Que tienen de abogado las 7 familias a Roy Cohn, que es el mentor de Donald Trump, y quien le enseña los chantajes de grabar a la gente en los hoteles y los casinos para luego chantajearla. Época en la que Trump era cuate de Jeffrey, lo fue durante 30 años. En fin, ¿no? Gente muy, muy bonita. Esta gente siempre va a tener a testaferros y a proxenetas y a gente que les asegure que van a dar la cara por ellos si todo sale mal, o son gente que pueden sacrificar. Es decir, lo de la isla de Epstein con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell, al fin y al cabo, es la hija de un agente de la inteligencia británica que había colaborado también con el Mossad, que le dejan ser un empresario de un magnate de la comunicación. Pero le dejan ser un empresario y magnate de la comunicación en tanto garantiza y sirve a la inteligencia británica.
y graba a la gente y chantajea a la gente, pero chantajea a la gente, obviamente le dejan un margen de maniobra para sus intereses egoístas y para su propio beneficio, pero en última instancia sirviendo a la corona británica y sirviendo a estas familias de la élite británica, de la aristocracia británica. Y su hija, que va a ser muy buenas relaciones públicas, va a hacer el mismo modus operandi que ya hacía su padre como agente de inteligencia con la tapadera de mogul de los medios de comunicación, pero en suelo americano. Pero no seamos ingenuos, Jeffrey Epstein trabajaba para los servicios de inteligencia, no era una figura que iba por libre. Entonces, lo que la gente se queda es que era alguien que andaba solo, que tenía su propio plan. Desde mi punto de vista, no. Desde mi punto de vista, simplemente esta serie de personas sirven a una serie de aristocracias que les tienen en nómina y que les dejan, chantajear en tanto rinden cuentas, pero no van por libre. De hecho, si fueran tan poderosos, ¿cómo es posible que luego sean tan fácilmente apresables, tan fácilmente encarcelables, tan fácilmente suicidables y sean, no son intocables, son totalmente tocables? Entonces, yo veo que hay una serie de jerarquías internas y que nosotros solo vemos la punta del iceberg. Donald Trump. Pues Donald Trump, desde mi punto de vista, no es que se relacionara con los Clinton, que no deja de ser gente de segunda fila, tercera fila. Es que Donald Trump se ha relacionado con verdaderos príncipes de esta aristocracia. Se ha relacionado con los Rothschild, que son bastante visibles, ya desde los 80, le rescataron el famoso, tú lo sabes bien, el casino Taj Mahal, Atlantic City, pero es que luego se ha relacionado con el clan Gaetani, el príncipe Rodolfo Gaetani, que es un capo de capos. Es un tipo, es un capo de los capos gordos de esta aristocracia. Se ha relacionado con el Carlo Borbón dos Sicilias, que es el jefe de la Orden Constantiniana de San Jorge, que tiene inmunidad diplomática, que tiene el título de rey de Nápoles y que es un tipo con una gran presencia en el Vaticano, de poder en el Vaticano, poder real, más allá de la curia y de los cardenales. Tipo que le recibe el portaaviones USS Enterprise en Nápoles y le rinde pleitesía y le saludan todos los generales ahí de West Point, todos ahí se cuadran ante el rey de Nápoles Entonces, yo creo que esa es la gente que realmente, que Jeffrey Epstein solo es pues un tipo que tiene allí de relaciones públicas, pero no es el director de la orquesta. Es el organizador, el maestro de ceremonias, pero no es el que ha construido la orquesta, el que ha puesto el dinero para la orquesta, es solo el maestro de ceremonias que le dirían ahí, a ver, dirige, grábame, Pero para grabar y chantajear y tener pillados a gente que no son los capos, sino gente del mundo del arte, del cine, actores, famosos, deportistas, es decir, gente que en un momento dado, como van a ser líderes de opinión, no se les desvían. Así tiene una foto Rofredo Gaetani de Aragón a Lobatelli con Ivana Trump también. Fue su mujer. Después de ser la mujer de Trump, cuando se divorcian, Ivana se va con él y son pareja. Sí, sí. También me mandaste la foto de Donald Trump con Lynn Forrester de Rothschild, que, claro, Lynn Forrester era la secretaria de Jeffrey, Trump se la presenta a Clinton se la presenta a Sir Evelyn de Rothschild y la tipa se convirtió ahora en la matriarca de los Rothschild sin tener una sola gota de sangre Rothschild. Hay fotos también de esa época de Trump, no solo con Lynn Forrester, sino con David de Rothschild de la rama francesa también. Me mandaste una lista de lo que fue el primer gobierno de Trump, porque hay algunos que dicen Trump nos decepcionó, está cambiado. No, Trump siempre fue así. En el primer gobierno de Trump teníamos a Paul Manafort, tremendo asesino, jesuita. Steve Bannon, que ahora está muy activo con el tema del colapso de Los Ángeles, que pide deportar a Musk y tal, jesuita. Dijo, es que Steve Bannon dijo que él era un honor haber trabajado para Goldman Sachs y que ser miembro de Goldman Sachs y trabajar con ellos era lo más parecido a ser de la Compañía de Jesús. Bueno, y el tipo era militar, también marino, y trabajó en producciones cinematográficas. John Kelly, jesuita. Mike Mulvaney, jesuita. Doug McGahn, jesuita. Steven Mnuchin, de Goldman Sachs también.
de Skull and Bones, tenemos un documental, La Sociedad Secreta Más Desconocida, que es sobre Cecil Rhodes y la red, y tenemos otro documental que es La Sociedad Secreta Más Poderosa de Estados Unidos, que es sobre Skull and Bones, y también de la Comisión Trilateral, Steven Schwarzman, de Blackstone, Skull and Bones, de Consejo de Relaciones Exteriores, Nadia Sharlow, Wilbur Ross trabajó con los Rothschild, Kushner ni hablar, la élite sionista, John Bolton también en esa línea. Y bueno, tienes unos cuantos más aquí, Fauci, él se ha declarado que sigue los planteamientos jesuitas y que está muy agradecido a la universidad donde estudió, creo que era San Luis. El propio Trump estudió en Fordham, también de los jesuitas en Nueva York. Es decir, se ha rodeado de caballeros de Malta y de jesuitas. Pero es que Obama también. O sea, es que, es decir, no tenemos. Ha habido directores de la CIA, caballeros de Malta, como William McCoy o Allen Dulles, y ha habido un gran elenco de gente que se ha formado con los jesuitas, que ha estudiado con los jesuitas. El confesor de Joe Biden fue también el tutor y el confesor de Felipe VI en Georgetown. Me mencionaste Donovan. Uh-huh. Gente interesante, Felipe VI. Vamos a sacar un documental pronto. De Nobleza Negra Veneciana y los demócratas, y alguna celebridad de Hollywood sí lo hay, y cerramos con eso por hoy, Pedro, que no faltará oportunidad de darle otro capítulo. Sí, bueno, vamos a ver, yo con celebridades de Hollywood, la verdad que lo tengo menos estudiado, pero por ejemplo, Putin ahí en Rusia se lleva muy bien con la casa Aosta Savoia y Grimaldi de Mónaco, que es donde la mayoría de grandes magnates rusos guardan la pasta, en Mónaco. Entonces no me parece casual. En el mundo de la farándula de Hollywood, pues por ejemplo yo te voy a decir uno, sobre todo de Hollywood, pero también de Londres, te voy a decir uno que se llama Stefano Massimo. Por ejemplo, Stefano Massimo ha ido a Hollywood y también a Londres y se mueve mucho en los ambientes, pues en los ambientes del cine. Son gente que no se deja mucho ver, que tiene sus pasatiempos, se dedican al vino, a la fotografía, al mecenazgo del arte, es decir, obviamente tienen una presencia más en el mundo de la prensa rosa, pero qué mejor escaparate que ese para ocultarse. Yo, por ejemplo, no me creía hasta que lo pude, contrastar, que la familia Torlonia Borghese tenían participación muy importante en la creación del Banco Internacional de Pagos. Gente que supuestamente, oficialmente, tienen como la casa museo ahí Torlonia en Italia, en la Villa Torlonia, como una especie de casa museo cedida al Estado italiano para enseñar y tal, pero luego esta gente opera a nivel internacional, está más allá del Estado italiano, y esta gente, la casa Torlonia... Que pueden matar a alguien ahí, no hay jurisdicción de Suiza. O sea, tienen su propia policía y su propio servicio médico. Exacto. Es decir, oye, y con Clinton y los demócratas... Bueno, ya mencionaste a Biden. Y con Hillary tenías algo para decirme, ¿verdad? Hillary Clinton es que se ha movido en los mismos ambientes de Trump, realmente. O sea, se ha movido en los mismos ambientes de Trump. Pero yo, por ejemplo, te diría, muy vinculado al mundillo más demócrata y más progre, Yahya Sergio Pallavicini, que bueno, oficialmente es musulmán y bueno, ha estado muy vinculado con la casa Pahlavi de Irán, y este tipo, ha estado, es considerado uno de los que representa el ala jesuita más de izquierdas del Vaticano a nivel de estos príncipes de la nobleza. Imam Yahya Sergio Pallavicini. Es que te podría decir más nombres. Por ejemplo, ¿En España alguien de alto perfil que hoy esté vinculado a la nobleza negra? En España, por ejemplo, en el mundillo España, la Casa Borbón y los Fritz Stuart. Los Fritz Stuart, que tienen bastante influencia, sobre todo en Sudamérica. ¿Que es la familia de la duquesa de Alba? Exacto, sí. Tienen bastante... Lo que pasa es que no son de la nobleza negra más puntera, pero están vinculados. O sea, son de segunda fila, pero están ahí y tienen mucha presencia en Sudamérica y son bastante intocables por el Estado español. Pedro, un placer. Disculpa, hemos cumplido una hora charlando. Siempre recomiendo Saliendo de la Caverna. Muy didáctico siempre que te traigo aquí. Gracias por tu tiempo. Nada, gracias a ti, Nicolás, por traerme, y nada, cuando quieras, cuando gustes. Y estimados amigos, los invito a dar like a este video, a compartir en todas sus redes y grupos y a retribuir nuestro esfuerzo periodístico desde patreon.com/Nicolás Moraz.
Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.